Y dice la palabra, y vamos a leerla, hermanos. Podemos leerla todos. Abran su Biblia. Y leemos al unísono. Y Jonás, leemos. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Vamos a orar. Gracias por tu palabra viva, poderosa. Ella es una palabra exaltada, Señor. Permite que podamos entenderla, que podamos ir a nuestros hogares llevando su mensaje, su orientación, su dirección, Dios del cielo. Y si es posible, Dios amado, que en esta noche hubiera un alma que se salva, o un alma que se reconcilia contigo, o almas que deciden acercarse más a ti, Señor, ya sería una noche de victoria una vez más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Huir de la presencia del Señor. Una actitud irracional. Nosotros hacemos muchas cosas que son racionales y hay cosas que hacemos que son irracionales. Y por ejemplo, voy a poner un caso. Sería irracional que usted, cuando está lloviendo a torrenciales, sacara la mesa para afuera y pusiera la comida y usted se pusiera. Eso es irracional. Si usted hace eso, usted está mostrando un gran problema. Y como pastor no podemos ayudarle mucho. Ponlo ahí. Orar porque realmente usted tiene una situación muy grave. Eso es algo irracional. Hay cosas que son racionales. Hay cosas que son lógicas. Y como estamos hablando de huir, a veces huimos de personas y eso es racional. Porque a veces cuando uno tiene una historia que ha tenido un problema con alguien, es normal y es racional que huya de esa persona. Es racional que nosotros, amado hermano, a veces, en determinadas circunstancias de la vida, estemos huyendo de nuestro pasado. Cuando hay un pasado tormentoso, tumultuoso detrás de nuestra vida, es normal, es racional que nosotros tengamos miedo que ese pasado nos alcance, porque eso pasa. Hay personas que viven huyendo del pasado y un día el pasado los alcanzó. Viven ocultando una realidad, ocultando algo que han hecho y viven con ese pánico, con ese pavor, hasta que un día llega la experiencia de que tienen que enfrentar la realidad del pasado. A veces tenemos que, amado hermano, huir de traumas que nosotros tenemos en nuestra vida. Situaciones que en el presente nos afectan. Cosas que se nos han dado, que nos han dejado traumatizados. Y es por eso que cuando estamos frente a esas situaciones, tratamos de huir para evitar el miedo, evitar el complejo o evitar la frustración que hemos tenido. Pero hay algo que es totalmente irracional y es huir de la presencia de Dios. Fíjate bien, es racional huir de muchas situaciones que pueden hacerte daño, pero es irracional huir de la presencia de Dios, no importa cuán grave te has comportado ante el Señor. Yo quiero mencionar 3 casos. Y el primer caso que queremos mencionar es el caso del profeta Jonás, que dice la palabra que él se levantó, Dios lo llamó y le dijo: ve a Nínive y vas a predicar allí en Nínive un mensaje. Pero en vez de Jonás ir a la ciudad de Nínive,
que quedaba como a creo que unos 500, 800 kilómetros, porque eran unas 500 millas. En el otro extremo, más bien huyó al oeste a una ciudad llamada Tarsis, que algunos piensan que quedaba por España, en la zona sur de España, que estaba a unos cuantos miles de kilómetros de allí, de donde él estaba. De manera tal que él está huyendo de la presencia de Dios. Y yo quiero preguntarles, ¿por qué Jonás huía de la presencia de Dios? No sé si usted se ha preguntado. Desde niño cantábamos. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso, y lo cantamos. Pero ¿por qué Jonás huyó? Sí, él no quería obedecer, pero había una base. Vamos a leerla en el capítulo 3 hasta el 4:2. Y le voy a dar la respuesta, ustedes lo van a ver en el texto. Él huyó de Dios porque Dios era bueno. Usted dirá, ¿cómo que Dios era bueno? Él huyó de Dios porque era bueno. Él estaba huyendo de Dios porque Dios era bueno. Eso le parece paradójico, le parece raro. Pues vamos a leerlo. El mensaje que él le había dado a la ciudad era: dentro de 40 días van a morir. Y dice, vio Dios lo que hicieron, la nación toda, hasta los animales, dice la palabra, que estuvieron en ayuno buscando el perdón de Dios. Y déjame decirte que toda alma que busque el perdón de Dios lo encuentra. ¿Cuántos alaban al Señor? Y dice, vio Dios lo que hicieron, que se arrepintieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso yo me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Por qué Jonás no quería obedecer a Dios? ¿Por qué él huía de Dios? Porque Dios era bueno. Él sabía que Dios era perdonador. Y Dios miró el corazón de esta gente y Dios tomó la decisión de perdonarles. Y eso le cayó mal a Jonás. Déjeme decirle que hay personas que no quieren saber de Dios porque Dios es bueno. Hay mucha gente en la calle que no quiere dar el paso de entrega a Jesucristo. Una de las razones es porque Dios es bueno. Cuando se paran en la puerta de la iglesia y miran para adentro, dice, ¿qué va? ¿Sabe lo que yo meterme ahí? Mira eso. Mira fulano de tal. Acabó. Y ahora, bim bom bam, se arrodilló y como dicen ellos, dijo 3 rosarios y ya, perdonado. No, yo no entiendo eso de Dios. Y a veces cuando ven los males, las maldades que hay en el mundo, dicen, por eso yo no creo en Dios. ¿Cómo es posible que Dios no actúa? ¿Cómo es posible que viendo tanta maldad y viendo que tantas guerras y viendo esto y aquello, cómo es posible que si hay Dios no reacciona? Y la respuesta es muy sencilla. Jonás lo sabía. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios de paciencia. Y creo que esta mañana hablaron de la paciencia. Y si hay alguien que tiene paciencia, ese es Dios. Y si hay alguien que le soporta al hombre, amado hermano, y nos soporta a nosotros,
altanerías y no soporta tantas cosas, es porque precisamente Él es misericordioso. Si Él no fuera misericordioso, si Él no fuera bondad, si Él no fuera perdón, ¿quién estaría aquí? ¿Quién pudiera decir, estoy delante, puedo pararme delante de la presencia de Dios? Pero precisamente nosotros y tantos otros muchos que han pisado la tierra, amado hermano, y que han sido gente malvada y que han podido encontrar en el amor de Dios la bendición. Han encontrado la gracia de Dios, han encontrado a Dios con sus brazos abiertos. ¿Cuántos alaban al Señor? Ese es el Dios que predicamos, ese es el Dios en el cual creemos, el cual es capaz de perdonar, no importa cuál sea la maldad. Él no puede dejar de ser bueno, Él no puede dejar de ser amor, Él no puede dejar de amar al hombre, Él no puede dejar de darle una oportunidad a la gente. Y nosotros somos los que decimos, a la tercera va la vencida, pero Dios no es así. ¿Cuántas veces ha dicho de tu vecino, si me vuelve a hacer lo que me hizo, le tumbo la pared? Pero sin embargo, si Dios hubiera actuado digno con nosotros, así, si a la tercera del Señor fuera la vencida, ¿dónde usted estaría digno? ¿En qué infierno? Si hubieran más de uno. Óigame. Pero Dios es bueno. ¿Cuántos alaban al Señor? Y Él atiende al alma que se arrepiente. Y es por eso, hermano, que quiero decirte ya, no te alejes de Dios, porque Él es bueno. Deja que Él perdone, deja que Él limpie, porque la base de ese perdón, la consecuencia de ese perdón es que tú también eres perdonado, es de que tú también eres limpiado y de que Él te da el derecho, la bendición de poder estar en su santa presencia. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Y quiero decirle, amado, que es bueno, porque una sola gota del pecado en nuestra alma es capaz de hundirnos en la más miseria condición de pecado y de maldad. Una sola muestra de pecado es capaz de quitar nuestra salvación. Pero sin embargo, Él te perdona. Dile al que está a tu lado, Dios te perdona. Dile, Dios es bueno. Dile, Dios te ama. Dile, Dios te quiere. Dile, Él quiere transformarte. Él quiere perdonarte. Deja que Él haga la obra. No importa si hay un alcohólico, un drogadicto que se entregó. Gloria al Señor. Eso muestra el amor y el poder que tiene Dios para cambiar al alma humana. ¿Cuántos alaban al Señor? Quiero mencionar a otra gente que estuvo huyendo de la presencia de Dios. Adán. En Génesis capítulo 3, Génesis 3, 8 al 10. Dice la palabra: y oyeron Adán y Eva la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron, es decir, huyeron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Pregunto, ¿por qué Adán huía de Dios? Le tenía miedo a Dios. Sabía que lo que él había hecho no era jamón. Mire, hermano, piense que Dios creó un universo. Bueno, Adán no sé si sabría el tamaño del universo. No creo que llegaría tanto, ¿verdad? Pero Dios creó un universo perfecto, hermanos.
No solamente era la Tierra, estaba la Tierra, el sistema solar, nuestra galaxia y todas las demás galaxias, miles de millones, un universo inmenso, amado hermano, y todo funcionaba a la perfección, hermano, y Adán metió la pata y lo echó a perder. ¿Sabe qué? Piense por un momento las mujeres que están aquí, que son los que más les gustan los arreglos de la casa. Si se rompe un vaso, si el niño rompió un vaso, ¿qué pasa? Eso es malo. Pero si cuando usted viene de la bodega, usted sabe que el niño tomó una caja de fósforo y empezó a jugar con fósforo y la casa completa cogió candela. Óigame. Quiero decirle que el pecado de Adán y Eva no fue que pegarle candela a la casa nomás. El pecado de Adán y Eva le pegó candela a toda la creación de Dios. Y él sabía que lo que había hecho no era, como dice el cubano, no era jamón. Era muy grave. Pero sin embargo, nosotros podemos ver que Dios estaba dispuesto a perdonar a Adán, no importa cuán grave era el pecado que había cometido. Es decir, que es irracional huir de la presencia de Dios por las cosas que hemos hecho. Porque Dios, en vez de castigarnos, su primera intención es perdonarnos. ¿Cuántos alaban al Señor? Dile al que está a tu lado, Dios quiere perdonarte. Díselo, Dios quiere perdonarte. Y Él quiere que tú lo veas, que tú veas a Dios, no como ese Dios pagano, amado hermano, del paganismo que hay que estar haciendo sacrificio para aplacar su furor. No lo veas así. No veas a Dios con pánico, no veas a Dios con terror, porque eso impide que el perdón de Él llegue a tu vida, porque tienes miedo, no puedes acercarte a Él. No importa cuán grande sea tu pecado. Él dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y dice Isaías 1:18, también podemos leerlo, hermanos, que habla acerca de la disposición de Dios. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Fíjate bien, esto es para ti y para mí. 1:18. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Es decir, que es irracional no venir a Dios buscando el perdón por nuestros pecados. Es irracional pensar que tus muchos pecados están impidiendo que puedas acercarte a Él. Es irracional pensar que Él te va a rechazar. Toda la Biblia, de tapa a tapa, demuestra que Él tiene sus brazos abiertos.
¿Cuántos alaban al Señor? Y aunque él puso una espada encendida para impedir la entrada al huerto del Edén, pero esa espada no era entre Dios y Adán. Dios fue a Adán, buscó a Adán, amado hermano, y por la expresión que dice la palabra, que los vistió con túnica de pieles, expresa el primer sacrificio, el primer perdón que Dios ofrecía, amado hermano, a un alma que pecaba. No importa cuánto tiempo haya pecado. Dios te ama. Dile al que está a tu lado, Dios te ama. Digno, Dios te ama. Joven, Dios te ama. Manolito, Dios te ama. Ebertico, Dios te ama. Así que no, nadie se acompleje y nadie piensa, ya Dios me tiró para la basura. Ya no voy a orar a Dios. Ya no voy a pedir a Él. Dice la palabra, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, es irracional, repito, huir de la presencia de Dios pensando que no hay perdón para nuestros pecados. Y el tercer caso, hermanos, lo encontramos allí, y quiero primeramente leer dos citas. Quisiera que alguien me leyera Colosenses 4:14. Quisiera saber quién va a ser. Freddy. Otro hermano me lea Filipenses 24. Y otro hermano, segunda de Timoteo 4:10. Y que se lea en el orden que he dado. ¿Quién va a leer? Primera de Timoteo 4:10. ¿Quién lo va a leer? Primera de Timoteo 4:10. ¿Quién lo va a leer, por favor? Ya, bien. Vamos a ver entonces. Filipenses 24. O sea, tiene un solo capítulo. Versículo 24. Porque no tiene más capítulos. Perdón, Filemón. Disculpa. Sí, no, Filemón. Disculpa. Bien, empezamos con Colosenses 4:14. No. Y Demas. Demas era un compañero de trabajo. Demas. No es y los demás. Y Demas. Vamos a leer Filemón 24. Ahí aparece Demas como un colaborador por segunda vez, una gente usada en las más altas esferas, porque estaba al lado de Lucas, estaba al lado de Pablo, no era siervo de cualquier persona, estaba en las más grandes esferas, amado hermano, de lo que era la espiritualidad en el mundo. Pero sin embargo, vamos a leer la cita ahora de Primera Timoteo, Segunda Timoteo 4:10. Si dije primera, perdón. Demas. Dalmacia. Y Demas me ha desamparado. Pero ¿de qué manera? Amando. Hay algunas versiones que dicen amando más este mundo. El primer caso que habíamos mencionado de Jonás, huyó de Dios porque Dios era bueno. El segundo caso, que es Adán, huyó de Dios porque le tenía miedo a Dios.
Pero ahora tenemos un caso de un hombre que huye de Dios por la simple razón de que le gusta más el mundo. Voy a preguntar. Séanme honestos. ¿A ustedes no les gusta el mundo? No tengan miedo. No les gusta. Ya no te gusta. Tú eres un ángel, compadre. No tengan miedo. A usted no le gusta. Hermano, a todos nos gusta el mundo. Lo que nosotros elegimos, porque esos son placeres, como dice allí en el libro de los Gálatas, para que no hagáis lo que quisierais. Eso es parte de nuestra vieja naturaleza, es una mala inclinación que tenemos por naturaleza, pero que está ahí y que diariamente tenemos que luchar para crucificarla, porque es algo que nos atrae. Es más fácil ser mundano que ser cristiano. Para ser mundano no hay que hacer esfuerzo, simplemente dejar que la naturaleza siga rienda suelta. Y amados hermanos, nosotros diariamente luchamos. Y por eso hay una voz dentro de nosotros que es nuestra conciencia que nos reprende. Cada vez que somos tentados es la lucha entre el bien y el mal, entre el mundo y lo sagrado. Pues Demas dejó el ministerio y dejó la vida cristiana porque le gustaba más. Mire, la vida cristiana muchas veces es una vida de sacrificio. Ustedes están hoy aquí. Si no fueran cristianos, ¿dónde estuvieran? Óigame, cuando empieza a llover, ¿sabe lo que me gustaría a mí? Acostarme o encender el televisor, freír pescado, tomar café y ahí frente al televisor comer galletitas. Eso es rico. Pero sin embargo, a veces las novelas, aunque tienen mensajes que son malos, pero son muy atractivas. Las películas, ¿verdad? Son muy atractivas. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos dejado de ver todas esas cosas porque queremos ir a buscar de Dios? Y a veces nos vamos y dice, ay mi madre, pero hoy el último capítulo. ¿Sí o no? Hoy van a dar una película de Bruce Lee y hay personas que son, ahí mira cómo se ríe la juventud, aficionadas al Kung Fu. Me disculpa. Y entonces son momentos en que nos sentimos atraídos, pero como amamos más las cosas de Dios, por encima de todas las demás cosas, sacrificamos lo que sea. ¿Cuántos alaban al Señor? Y por eso el Señor está en primer lugar en nuestra vida. Pero para que Él esté en primer lugar en nuestra vida, hay una batalla permanente. Una batalla diaria. Y déjeme decirle, vale la pena amar más a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque el mundo pasa y sus deseos. Como dice la palabra en 1 de Juan 2:17, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Vale la pena, querido hermano, hacer y amar más y desear más e inclinarnos más por las cosas de Dios que por las cosas del mundo, porque todo lo que vemos un día dejará de ser. No un día. Puede que mañana el televisor un rayo le cayó y se quemó.
o un terremoto. Hemos estado en ciudades, en Los Ángeles, donde ocurren muchos terremotos o temblores de tierra. Y la gente vive asustada. Porque hoy lo que tienen, puede que mañana no tengan nada. Y no por lo que pase a nuestro alrededor. Lo que nos puede pasar a nosotros en lo personal puede hacer que nuestra vida hoy se detenga, como dice la palabra, que nuestros años pasan. Yo sé que estoy aquí ahora. Pienso que voy a terminar de predicar. Pero hay pastores que se han muerto en el púlpito. Que para mí sería un privilegio morir predicando. Malo es que los demás quedan traumatizados después en la iglesia. Pero es un privilegio morir orando, morir en el ministerio. Eso es algo lindo. Pero lo que quiero decir es que uno no sabe. No importa cuán rosado se vea. No importa si tiene sangre azul. Cómo coma, cómo viva. No importa la familia o las condiciones que tenga. La muerte nos puede llegar a cualquiera, en cualquier momento, sin importar la posición social o las alternativas que tengamos en la vida, o el futuro que tengamos, las promesas que tengamos. A cualquiera le llega la muerte. Entonces, no vale la pena huir de Dios amando más este mundo, porque este mundo pasa y nosotros pasamos, y efectivamente en cualquier momento podemos dejar de ser. Entonces, a manera de esa conclusión, huir de Dios es el error más grande que una persona puede hacer. ¿Sabe por qué? Porque una persona cuando huye de Dios, huye temporalmente de Dios. Es temporal. De todas maneras, vas a tener que enfrentarte a Dios. Es como una persona que se tira de un edificio y cuando va en el aire le preguntan, ¿cómo estás? Y dice, bueno, por el momento me siento bien. Todavía va por el piso número 10. Y hay personas que por el momento se sienten bien. Por el momento todo les funciona. Por el momento parece que Demas tiene razón. ¿Me entiende? Mientras no hemos llegado a enfrentarnos a esta gran realidad, porque de todas maneras, no importa hacia dónde o por cuánto tiempo huyamos de la presencia de Dios, dice la palabra que un día todos nosotros, ateos o cristianos, bautistas, pentecostales, metodistas, presbiterianos, espiritistas, santeros, islámicos, budistas, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba conforme a lo que haya hecho, dice la palabra, sea bueno. Entonces, no vale la pena, es irracional. Cuando yo era un muchachón, mi mamá me daba mucho, todos los días me daba. Yo no era bueno. Todos los días me daba pelas. Y un día un muchacho me dijo, amigo mío, dice, pero ¿y por qué tú no corres? Y entonces yo vi que había muchachos que cuando venía mamá con el cito corrían. Ya, yo voy a correr también. Corrí una sola.
Cuando mamá veníamos de Santiago de Cuba, yo no sé, no quería llegar a la casa, quería seguir en la calle, y ella entonces, tanto hasta que me iba a dar, y yo empecé a correr, y me dijo, no corra, que es peor. Y yo, sí. Los amigos míos corren y no le pasa nada, y dice, no corra, que es peor. Y yo corrí y me fui. Llegué a mí se me olvidó aquello, pero a ella no se la había olvidado. Y ella me dejó tranquilito. Y cuando ella estaba durmiendo, man, me despertaron los síntomas. Y me dio tanto que yo dije, es mejor no correr. Si corro me dan menos. Si no corro me dan menos. Si corro después peor. Entonces déjame decirte, querido amigo, que ahora tú puedes correr, ahora tú puedes huir, y esto es temporal, esto es pasajero, pero de todas maneras tendrás que enfrentarte a Dios. Y la consecuencia que tú vas a experimentar por el pecado que tú has vivido hasta hoy, si tú corres ahora buscando a Dios y no huyendo de Dios, ¿sabe qué es? Tener que reconocer que eres pecador. Humillarte ante Dios, pero eso no nos quita nada. Eso más bien nos da. Pero si tú sigues huyendo de la presencia de Dios, déjame decirte que la consecuencia de ello va a ser muy trágica. Por eso yo te digo, no corras, no huyas. Es irracional. También, hermano, huir de Dios es una descortesía. ¿Me están entendiendo? Si yo te quiero regalar $100, no te lo voy a regalar. No te hagas ilusiones. Eso es una imaginación. Primero, no tengo para darte. Pero si yo te voy a regalar $100, o alguna persona que tú aprecias, que tú sabes que es buena, porque hay personas que te van a dar $100 y no es bueno que tú lo cojas. Fíjate, hay personas que no se le deben aceptar regalos. Imagínese usted que un presidiario buscado en todo el barrio llegó a tu casa y te regaló $100. ¿Tú crees que eso es así? Por algo él te lo está dando. En algo quiere embarcarte. Pero si una gente normal, una gente buena, te quiere hacer un regalo, no aceptarlo es una descortesía. Porque un acto de bondad, las gracias por lo menos, se le da a cualquiera. Y digo que huir de Dios es una descortesía, porque, amado hermano, ante tanta bondad de Dios, ante un gesto tan bello en demostrarnos que nos amaba de una forma tan linda, que nos ha mostrado ese amor de una forma tan práctica, sin violencia, rechazar este regalo tan grande, rechazar su obra expiatoria en la cruz del Calvario, rescatarnos del fanguero del pecado en que, amado hermano, nos encontramos. Rechazar eso es una descortesía. Mire, no voy a pensar en regalos. Si yo voy a tu casa y toco y tú estás dentro, lo menos que tú puedes hacer es abrirme la puerta. Lo menos. Y pregunto,
¿Cuántas veces Dios ha estado tocando la puerta de tu corazón? ¿Cuántas veces Él ha estado tratando de entrar? Cada vez que oyes una música cristiana, cada vez que ves una Biblia, Él está tocando. Cada vez que pasas frente a una iglesia, Él está tocando. Cada vez que ves a un cristiano, Él te está tocando. Y hay gente que dice, no, yo no me entrego al Señor porque Él todavía no me ha tocado. Él sí te ha tocado. Es más, el hecho de que tú estás en esta noche aquí es porque Él te ha tocado. Fíjate lo que Él logró. Que tú estés aquí esta noche. Óigame, ¿tú sabes dónde tú estás metido? En una de las agencias del reino de Dios en la tierra. No es cualquier cosa. Y tú, si no eres cristiano todavía, tú perteneces al reino de la oscuridad y se te ha dado la oportunidad. Y para que tú pudieras pisar este lugar, ¿cuántos demonios el Señor tuvo que atar para que no impidieran que tú vinieras esta noche? Aún hasta lloviendo. Tanta bondad no se rechaza. Entonces, huir de Dios es innecesario. ¿Sabe por qué? Porque Él no te está persiguiendo. Dice la palabra, huye el impío sin que nadie lo persiga. Tú sabes que Dios te está buscando, pero no te está persiguiendo. Tú no te puedes sentir acosado. Tú no te puedes sentir obligado. Tú sí te puedes sentir motivado, porque Él te va a motivar a que tú te entregues a Él. Y Él te va a dar señales. Y déjenme decirle, cuando yo no era cristiano, yo tuve señales de que Dios quería tratar conmigo. Le voy a dar una. Estaba becado en el Fajardo en Santiago de Cuba. Estaba en el último piso con un grupo de amigos. Teníamos un albergue que era, aquello era una pandilla. Realmente, hacíamos cosas malas. Y éramos como 8. Y un día ya nos estaban velando porque éramos terribles. Nos estaban velando y un día mi mamá estaba orando por mí constantemente para que yo me entregara a Jesucristo. Y un día yo estoy en el primer piso y digo, voy a ir a donde están mis amigos. Y cuando voy subiendo, que voy por el segundo piso, siento una voz que me dice, no vayas. No había nadie. No vayas. Bueno, yo ni creo en Dios ni creo en diablo. Pero por si acaso, yo no voy a ir. No voy a ir porque yo sentí una voz que me habló y me dijo que no fuera. Y empecé a bajar. Y cuando comencé a bajar por aquellas escaleras, subía toda la plana de la dirección de la escuela. Y sorprendieron a todos aquellos muchachos allá arriba. Y los botaron a todos de la escuela. A mí no. Dios tenía planes de que yo terminara mi carrera. Y aunque Él no estaba de acuerdo con mi pecado, pero estaba dándome señales. Y yo después a mí se me quedó eso. Pero mira qué casualidad. Yo decía, ¿qué casualidad es esa? Qué raro está eso. Que la voz me dijo que no fuera y yo no fui. Aquella voz quería ayudarme. Entonces es innecesario huir de la presencia de Dios porque Dios no te está persiguiendo. Él te está buscando como un padre que busca a su hijo que se ha perdido. Pero no piense que Él va a estar ahí ni asustándote, ni metiéndote miedo. Él simplemente está dándote la oportunidad para que tú te rindas a Él. Si yo estoy a la puerta, ¿y qué? Y empujo. No.
y llamo. Si alguno abre, dice, y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Cuántos alaban al Señor? Huir del Señor, huir de Dios, lo que hace es generarte problemas. Dice la palabra del Señor en Isaías 48:22. No hay paz para los malos. Todo aquel que huye de Dios siente lo que sintió Adán. No tiene paz. Huir de Dios lo que hace es estresarnos. Huir de Dios lo que hace es traernos más problemas de la cuenta. Porque huir de Dios es acercarnos o huir de lo bueno y acercarnos a lo malo. Hubo un hombre llamado Asaf que dijo, para mí acercarme a Dios es el bien. Y déjame decirte que esa es mi experiencia también. Y yo no sé cuántos aquí pueden decir eso así. Para mí acercarme a Dios es el bien. Mira, Neida, ¿qué fuera de usted hoy si digno no fuera aquí? Porque ese viejito borracho no debe ser más jamón. Sin embargo, ¿qué tiene? Entregarse a Cristo ha sido un gran cambio para su familia. ¿Dónde estarías tú, Freddy, si tú no fueras cristiano? Tu carita no se ve muy sana. Te quiero, Freddy. Estamos jugando. ¿Dónde estaríamos? Como dice Jesús a Adrián Romero, ¿qué sería de mí si no me hubieras conocido, si no te hubiera conocido? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección si no fuera por tu gracia. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un barco, como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia. No huya de Dios, porque huir de Dios es imposible. ¿Quién de ustedes puede huir de su sombra? Cuando yo era muchacho, que uno está en la etapa de la experimentación de las cosas, la primera vez que empecé a jugar con mi sombra, y me imagino que ustedes trataron de hacerlo, de pisar la sombra. No trataron de hacerlo. ¿Y qué es eso? ¿Por qué se mueve cuando yo me muevo? Un día yo quise huir de mi sombra. A veces y corría rápido. ¿Qué va? Me di cuenta que huir de la sombra, uno puede hacerlo momentáneamente. Por ejemplo, ahora, porque sí hay algo de sombra, pero hay momentos que no hay sombra. Pero inmediatamente que aparezca el sol, tú vas a tener tu sombra. Por eso mi llamado en esta noche es el siguiente. Quizás estás en Tarsis, te has ido y te has embarcado, te has metido en un barco para huir de Dios. Mira, acércate a Dios. Si hay algo grande,
Si hay algo bueno que va a ocurrir en tu vida, de lo cual nunca te vas a arrepentir, es acercarte a Dios. Si hay alguna persona en esta noche que quiere acercarse a Dios, es tu oportunidad. Yo te llamo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y te digo, no huyas más. No tiene sentido. Es irracional. Si hay algún alma en esta noche que todavía no se ha encontrado con Dios, como dice esta canción, ¿qué haces corriendo? ¿De quién huyes? No huyas de Dios. Cuando tú te encuentres con Dios, vas a dejar de huir de aquellas personas. Vas a dejar de huir del pasado. Vas a dejar de huir de los traumas. Cuando tú te encuentres con Dios, vas a dejar de huir del complejo. Y vas a dejar de huir de las cosas que antes era racional que huyeras. Cuando te encuentres con Dios, cuando cambies el rumbo de tu carrera, entonces vas a ver que la vida con Cristo es la vida más linda que hay. Si alguna persona en esta noche quiere rendirse al Señor o quiere acercarse a Dios, yo te invito a que levantes tu mano como una señal de que tú lo quieres hacer. Y quiero orar por ti. ¿Hay alguna persona? Yo no sé si lo hay o no. Dios te bendiga, joven. Gloria al Señor. ¿Hay alguien más en esta noche? ¿Alguna otra persona que quiere correr hacia el Señor? ¿Alguien más? ¿Algún alma que desea reconciliarse con Dios? Es un momento oportuno para dar este paso. No pierdas esta oportunidad. No pierdas este momento. Quizás estás como Adán, con miedo a Dios. Ven, no tengas miedo. Quizás estás como Jonás, porque Él es bueno, que sea más que bueno. Eso es para tu bien. Quizás estás como Demas. Amas mucho el mundo. El mundo pasa y sus deseos. ¿Hay alguien más? Si no es así, damos gracias a Dios por este joven. Quiero pedir, ponte en pie, por favor, quiero orar por ti. Ven acá un momentico, por favor. Te felicito en esta noche. Has dado un gran paso. Cierra tus ojos y repite esta oración. Padre Celestial, mis ojos no te pueden ver, pero yo creo que tú eres real. En este momento quiero decirte que yo quiero el perdón de mis pecados. Yo quiero acercarme a ti. Yo quiero vivir para ti. Haz que la sangre de Jesucristo, derramada en la cruz del Calvario, perdone todos mis pecados. En el nombre de Jesús. Padre, te pido por este joven en este momento. Él ha abierto su corazón para ti en esta hora, Dios de la gloria. Y él quiere volverse a ti. Perdónalo. Cubre su alma, cubre su vida con tu sangre. Limpia sus pecados y dale a partir de hoy una nueva vida. En el nombre de Cristo Jesús. Y a ti, iglesia, y que estás con Dios, recuerda esto: no huyas de Dios.
puedes leerte el Salmo 139, donde dice la palabra: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, aún allí. Si buscare las alas del alba, aún allí. Donde quiera, dice, detrás y delante me rodeaste. Todos mis pensamientos te son conocidos. Así que, hermano, toma la mano del Señor y no la sueltes, porque no tiene sentido soltarse. Dios te bendiga.